Nunca imaginé que mi propio hijo, Gael, me dejaría en la calle sin un peso en el bolsillo. Yo, Tadeo Zavala, un hombre de 60 años que dedicó su vida entera a trabajar en los campos de aguacate de Michoacán, para darle estudios y un futuro, ahora me encuentro sentado en esta banca del Parque Central de Uruapan sin saber a dónde ir. Todo comenzó hace apenas 2 meses, cuando firmé los papeles que me convirtieron en un extraño en mi propia casa. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta. Suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Esta mañana desperté como siempre a las 5, antes que todos en la casa. Me moví despacio para no hacer ruido y despertar a Gael o a Itzel. La última vez que los desperté sin querer, Gael me gritó tanto que los vecinos salieron a ver qué pasaba. Me vestí con mi camisa desgastada de cuadros y mis pantalones viejos. La ropa nueva que tenía desapareció misteriosamente del armario hace semanas. Mientras preparaba café en la cocina, Itzel apareció con su bata de dormir, y esa mirada que siempre me hace sentir que estoy de más. ¿Otra vez levantado tan temprano, don Tadeo? Va a gastar la electricidad que nosotros pagamos, dijo con esa sonrisa que nunca llega a sus ojos. Solo preparo un café, hija. Luego me voy al jardín para no molestar, contesté, bajando la mirada. ¿Y ese pan? ¿De dónde lo sacó? Lo guardé de ayer. Mentí. En realidad, Citlali, mi vecina de toda la vida, me lo había dado a escondidas por la cerca trasera. Itzel tomó el pan de mi mano y lo tiró a la basura. Está duro y puede enfermarse. Ya sabe que su diabetes no permite estas cosas. Mejor espere a que nosotros le demos su desayuno cuando corresponda. Asentí en silencio. Hacía 3 días que mis desayunos consistían en medio vaso de atole y una tortilla fría. Mi estómago rugía, pero aprendí a ignorarlo. Salí al pequeño jardín trasero que alguna vez fue mi orgullo. Ahora está descuidado, con las plantas marchitas porque Gael dice que gastar agua en flores es un lujo innecesario. Me senté en el único rincón donde da la sombra y saqué de mi bolsillo la foto arrugada de mi esposa Mariana. Murió hace 5 años de cáncer, y desde entonces todo cambió. Si ella estuviera viva, nada de esto estaría pasando. «Abuelito, ¿qué haces aquí solito?» La voz de Zoe, mi nieta de 10 años, me sacó de mis pensamientos. Con su uniforme escolar y su mochila colorida, se acercó y se sentó junto a mí. Sus ojos grandes, idénticos a los de Mariana, me miraban con curiosidad. «Buenos días, mi chaparra. ¿Ya te vas a la escuela?» «Sí, pero te vi aquí y quise saludarte». «¿Es la foto de la abuelita?» preguntó, señalando la imagen en mis manos. «Sí, mi niña. La extraño mucho. Yo también, aunque casi no la recuerdo». Zoe miró hacia la casa para asegurarse que nadie nos veía. Luego sacó de su mochila una concha de chocolate envuelta en una servilleta. «Toma, abuelito. Lo escondí ayer para ti». Mis ojos se humedecieron. «No, mi niña, guárdalo para tu recreo. Tengo otro en la mochila. Además, escuché que mamá tiró tu pan». Empujó el pan hacia mí con determinación. Tomé la concha y la guardé rápidamente en mi bolsillo. «Gracias, mi Zoe. Eres un ángel». «¡Zoe! ¡Es hora de irnos!». El grito de Itzel desde la puerta nos sobresaltó. Mi nieta me dio un beso rápido en la mejilla y corrió hacia la casa. La vi alejarse y sentí ese nudo en la garganta que se ha vuelto mi compañero constante. Al menos Zoe no ha cambiado conmigo. A las 9 de la mañana, Gael salió al jardín con un sobre en la mano. Mi hijo, con su camisa planchada y su cabello perfectamente peinado, ya no se parece en nada al niño que solía cargar sobre mis hombros. «Papá, necesito hablar contigo», dijo con ese tono formal que usa cuando va a pedirme algo. «Dime, hijo». Se sentó frente a mí, revisando su reloj como si tuviera prisa. «La situación económica está difícil. Ya sabes que tenemos que pagar la colegiatura de Zoe, las mensualidades del carro, y ahora Itzel quiere remodelar la cocina». Asentí en silencio. Ya sabía hacia dónde iba esta conversación. «El negocio no está generando lo suficiente. Necesitamos reducir gastos». Gael extendió el sobre. «Estos son unos documentos que necesito que firmes». «¿Qué son?» «Es solo un poder notarial para administrar tus bienes. Ya sabes, la parcela que todavía está a tu nombre y esas cosas viejas que guardas en la bodega». La parcela. El único pedazo de tierra que me quedaba después de haberle cedido la casa. 3 hectáreas donde cultivé aguacates durante 30 años y que ahora renta un compadre.
Hijo, esa renta es lo único que me queda para mis gastos personales y medicinas. Gael endureció su mirada. Papá, ya vives con nosotros. No necesitas más gastos. Nosotros te damos todo lo que necesitas. Quise decirle que hacía semanas que no me daban ni para comprar mis pastillas para la presión, pero me contuve. Además, continuó, las cosas en la bodega solo juntan polvo. Podríamos venderlas y usar ese dinero para algo útil, pero ahí guardo las herramientas de tu abuelo, los muebles de tu madre, sus recuerdos. Son solo cosas viejas, papá. No seas terco. Itzel y yo hemos hablado y creemos que es lo mejor para todos. Ya tienes 60 años. Deberías descansar y dejarnos a nosotros encargarnos de todo. Miré el sobre sin tomarlo. Necesito pensarlo, hijo. La expresión de Gael cambió. Ya no intentaba ocultar su molestia. No hay nada que pensar. O firmas, o tendremos que reconsiderar tu situación en esta casa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esta casa es legalmente nuestra ahora, y las cosas están muy apretadas como para mantener a alguien que no contribuye. Sus palabras me golpearon como una piedra en el pecho. Te di esta casa para que tuvieras un patrimonio, con la condición de que me permitieras vivir aquí hasta que... Sí, hasta que mueras, me interrumpió con impaciencia. Y puedes quedarte, pero necesitamos que colabores. Solo firma los papeles. Tomé el sobre con manos temblorosas. Lo pensaré. Gael se levantó, frustrado. Tienes hasta mañana. Lo vi entrar a la casa y cerré los ojos, respirando profundamente para calmar el dolor en el pecho. No era solo por la parcela o las cosas en la bodega. Era por la frialdad con la que mi propio hijo me trataba. Al mediodía, cuando Gael e Itzel salieron, me escabullí a la cocina para buscar algo de comer. Apenas abrí el refrigerador, escuché una voz detrás de mí. «Don Tadeo, ¿qué hace?» Era Josefina, la señora que viene a limpiar 2 veces por semana. Solo buscaba algo para almorzar, Josefina. Ella miró a su alrededor con nerviosismo y luego sacó un tupper de su bolsa. «Tome, le traje estos frijoles y un poco de queso. Cómaselo rápido antes de que regresen». «Gracias, Josefina. No sé cómo pagarte». «No me pague nada. Mi mamá pasó por lo mismo con mi hermano. Sé lo que es esto». Comí rápidamente mientras Josefina vigilaba. Cuando terminé, lavé el tupper y se lo devolví. «Don Tadeo, ¿por qué no habla con alguien? Esto no está bien». «¿Con quién? Gael es mi único hijo. No tengo más familia. ¿Y amigos? ¿O las autoridades?» Negué con la cabeza. «¿Qué voy a decir? ¿Que mi hijo no me da de comer bien? Me verán como un viejo malagradecido». Josefina apretó los labios con impotencia. «Al menos hable con doña Citlali. Ella siempre pregunta por usted». «Lo haré», prometí, aunque sin mucha convicción. Por la tarde, aprovechando que Itzel había salido con sus amigas, tomé el sobre y me senté en la mesa de la cocina para leer los documentos. Como profesor rural durante tantos años, antes de dedicarme por completo al campo, sabía leer bien los contratos. Lo que vi me dejó helado. No era solo un poder para administrar la parcela y vender las cosas de la bodega. Era una cesión completa de todos mis bienes presentes y futuros. Si firmaba, legalmente no me quedaría nada. Ni siquiera el derecho a reclamar una pensión alimenticia si las cosas empeoraban. Guardé los papeles en el sobre, con el corazón latiendo aceleradamente. Necesitaba hablar con alguien que pudiera aconsejarme. Pensé en el licenciado Mondragón, un viejo amigo que había tramitado la cesión de la casa a Gael años atrás. Tal vez él podría ayudarme. Busqué mi celular para llamarlo, pero recordé que Gael lo había decomisado la semana pasada, diciendo que era un gasto innecesario. El teléfono fijo estaba en la sala, pero Itzel había puesto un candado al marcador para evitar llamadas de larga distancia. Me sentí atrapado, como un pájaro en una jaula cada vez más pequeña. Necesitaba salir, respirar aire fresco y pensar. Tomé mi vieja chamarra, el sobre con los documentos y los pocos pesos que tenía escondidos en el forro de mi almohada. Salí por la puerta trasera, esperando que nadie me viera. Caminé hasta la parada del camión que va al centro. Pagué el pasaje con mis monedas contadas y me senté junto a la ventana. El centro de Uruapan estaba lleno de gente. Como siempre, me dirigí a la oficina del licenciado Mondragón, rogando que estuviera disponible.
La secretaria me miró con simpatía cuando mencioné mi nombre. Don Tadeo, qué gusto verlo. Pase. El licenciado acaba de terminar una reunión. El licenciado Mondragón, un hombre de mi edad con lentes gruesos y cabello cano, se levantó para saludarme. Tadeo, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo está Gael y la familia? Bien, bien, respondí automáticamente, sin saber cómo comenzar. El licenciado notó mi incomodidad y cerró la puerta. ¿Qué te trae por aquí, amigo? Le mostré los documentos y le expliqué la situación. Conforme hablaba, su expresión se volvía más seria. Tadeo, esto es grave. Si firmas estos papeles prácticamente te dejarías en la indigencia legal. Lo sé, pero Gael amenaza con echarme si no firmo. No puede hacer eso. Cuando le cediste la casa, establecimos una cláusula de usufructo vitalicio para ti. Tengo una copia del contrato aquí. Buscó en su computadora y me mostró el documento. Legalmente tienes derecho a vivir ahí hasta el fin de tus días. Pero en la práctica, Gael e Itzel pueden hacer mi vida imposible. Eso es maltrato, Tadeo. Hay leyes contra el abuso a adultos mayores. Bajé la mirada. Es mi hijo, Enrique. No puedo denunciarlo. El licenciado respiró profundamente. ¿Qué quieres hacer entonces? No lo sé. Solo quería confirmar que estos documentos son tan malos como pensaba. Son peores, y me preocupa que hayan redactado algo así. Esto lo hizo alguien que sabe de leyes y no tiene buenas intenciones. Se quitó los lentes y los limpió pensativamente. ¿Sabes qué? No firmes nada. Dame unos días para investigar quién está detrás de esto. Asentí, algo aliviado de tener un aliado. El licenciado me dio su tarjeta con su número celular. Llámame a este número si las cosas se ponen peores. Y Tadeo, por favor, cuídate. Esto no me gusta nada. Salí de la oficina con el sobre en la mano, sin saber qué hacer a continuación. Eran casi las 6 de la tarde y pronto oscurecería. No quería volver a casa todavía. Caminé hasta el parque central y me senté en una banca frente al kiosco. Las familias paseaban alrededor, los niños corrían y reían. Me pregunté cómo había llegado a esta situación. ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su padre y comenzó a tratarme como una carga? ¿Don Tadeo? ¿Es usted? Levanté la mirada y vi a Citlali Jiménez, mi vecina de toda la vida, con bolsas de mandado en las manos. Citlali, qué sorpresa. Lo mismo digo. Hace semanas que no lo veo salir de su casa. Pensé que estaba enfermo. No exactamente, respondí con una sonrisa triste. Citlali se sentó a mi lado, dejando las bolsas en el suelo. ¿Está todo bien? No pude contenerme más. Le conté todo. Las restricciones, la comida escasa, los desplantes, y ahora, los documentos. Citlali escuchó sin interrumpir, sus ojos llenándose de indignación. Tadeo, esto es un abuso. No puede permitirlo. ¿Qué puedo hacer? Es mi hijo, mi única familia. No, no es su única familia. Tiene a Zoé, su nieta. Y nos tiene a sus amigos. A mí. Tomó mis manos entre las suyas. Venga a mi casa esta noche. Tengo una habitación extra desde que mi hijo se fue a Guadalajara. No puedo causarle esa molestia. No es molestia. Es lo que hacen los amigos. La miré, tentado por la oferta. Pero pensé en Zoé, en cómo me buscaría mañana en el jardín y no me encontraría. Gracias, Citlali, pero debo volver, por Zoé. Citlali asintió con comprensión. Entiendo. Pero prométame que si las cosas empeoran, vendrá conmigo. Mi puerta siempre estará abierta. Lo prometo. Nos despedimos y comencé el camino de regreso, con el estómago apretado por la ansiedad. Al llegar a casa encontré todas las luces encendidas y el carro de Gael en la entrada. Respiré profundo y entré. Gael e Itzel estaban en la sala, con expresiones furiosas. En cuanto me vieron, Gael se levantó de un salto. ¿Dónde diablos estabas? Llevamos horas buscándote. Fui a caminar un poco, respondí, evitando mencionar mi visita al licenciado. Itzel notó el sobre en mi mano. ¿Ya firmaste los papeles? Aún no. Quiero leerlos con calma. Gael me arrebató el sobre. No hay tiempo para eso. Necesitamos tu firma ahora. ¿Por qué tanta prisa? Porque hay un comprador interesado en la parcela y no vamos a perder la oportunidad por tus dudas, espetó Itzel. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Ya tienen comprador? ¿Sin consultarme? Gael miró a Itzel con enojo, como si hubiera revelado algo que debía mantenerse en secreto. Papá, dijo, intentando controlar su tono,
Solo estamos viendo opciones, pero necesitamos tu firma para avanzar. No voy a firmar nada esta noche. Estoy cansado y quiero descansar. El rostro de Gael se transformó. Ya no intentaba disimular su furia. Muy bien, si así lo quieres. Itzel se acercó a él y le susurró algo al oído. Gael asintió y me miró fijamente. Papá, si no vas a cooperar, tendremos que tomar medidas. Desde mañana, las cosas van a cambiar en esta casa. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás, respondió, dándose la vuelta. Vamos, Itzel. Los vi subir las escaleras y escuché el portazo de su habitación. Me quedé en la sala, temblando, sin saber qué me esperaba mañana. Pero algo era seguro. No iba a firmar esos papeles. No iba a entregarle a Gael lo único que me quedaba. Subí lentamente a mi habitación, la más pequeña de la casa, ubicada junto al cuarto de lavado. Al entrar, noté algo diferente. Los cajones de mi cómoda estaban abiertos y revueltos. Habían estado buscando algo. Revisé rápidamente mi escondite secreto, un hueco en el piso bajo la alfombra donde guardaba mi credencial, mi tarjeta de pensión y los pocos ahorros que me quedaban. Todo seguía ahí, por suerte. Me senté en la cama, exhausto física y emocionalmente. Saqué de mi bolsillo la concha de chocolate que Zoe me había dado en la mañana y la comí despacio, saboreando cada bocado. Mientras masticaba, tomé una decisión. Mañana buscaría ayuda. No podía seguir así. Desperté sobresaltado por un ruido fuerte. Alguien golpeaba mi puerta con insistencia. El reloj marcaba las 4 de la mañana. ¡Papá! ¡Abre inmediatamente! La voz de Gael sonaba alterada. Me levanté con dificultad y abrí la puerta. Mi hijo entró como un torbellino, encendiendo la luz sin consideración. ¿Dónde están los papeles de la parcela? Los originales, exigió sin saludar. ¿Qué? ¿Por qué los buscas a esta hora? Solo responde. Necesito esos papeles ahora. Parpadeé, confundido y alarmado. Están en el banco, en la caja de seguridad. Lo sabes bien. Gael maldijo por lo bajo. ¿Y la llave de la caja? La tengo guardada. Respondí con cautela. Dámela. Hijo, son las 4 de la mañana. ¿Qué ocurre? Gael respiró hondo, intentando calmarse. Surgió una oportunidad de negocio, pero necesito actuar rápido. El comprador quiere ver los papeles originales hoy mismo. ¿Qué comprador? ¿De qué hablas? Del comprador para la parcela. Ofrece un buen precio, pero necesita cerrar hoy. Me senté en la cama, sintiendo que la habitación daba vueltas. No he firmado ningún documento autorizándote a vender mi parcela. Por eso necesito que lo hagas ahora. Ya tengo todo listo. Sacó de su bolsillo un juego de papeles doblados. Solo firma aquí y aquí, y me das la llave de la caja. Lo miré fijamente, recordando las advertencias del licenciado Mondragón. No voy a firmar nada a las 4 de la mañana, Gael. Y menos sin leer. Su rostro se endureció. Mira, papá, no tenemos tiempo para tus dudas. Este comprador pagará 50% más que cualquier otro, pero solo si cerramos hoy. ¿Quién es este comprador tan interesado? Gael dudó un momento. Un empresario de Morelia. Quiere expandir su negocio de aguacates. Algo en su tono me hizo sospechar que mentía. ¿Cómo se llama? Eso no importa ahora. Lo que importa es que es una oportunidad única. Me mantuve firme. No firmaré nada hasta hablar con el licenciado Mondragón. Al mencionar ese nombre, Gael palideció ligeramente. ¿Fuiste a ver a ese viejo? ¿Cuándo? Ayer. Gael se pasó la mano por el cabello, visiblemente alterado. No debiste hacer eso. Estas son cuestiones familiares. No necesitamos intermediarios. El licenciado ha sido nuestro asesor por años. Fue quien redactó los papeles cuando te cedí la casa. Y eso fue suficiente. No necesitamos que se meta en nuestros asuntos ahora. Me mantuve en silencio, observando su nerviosismo creciente. Muy bien, dijo finalmente. Si no quieres firmar ahora, lo harás después del desayuno. Pero no saldrás de esta casa hasta que lo hagas. ¿Entendido? Sin esperar respuesta, salió dando un portazo. Me quedé sentado en la cama, con el corazón latiendo aceleradamente. La situación era más grave de lo que pensaba. Esperé unos minutos y luego me acerqué sigilosamente a la puerta. Intenté abrirla, pero no pude. La habían cerrado desde fuera. Estaba encerrado en mi propia habitación. Me acerqué a la pequeña ventana que daba al jardín trasero. Estaba muy alto para intentar salir por ahí,
especialmente con mis rodillas gastadas por años de trabajo en el campo. Volví a la cama y saqué de debajo del colchón mi credencial, mi tarjeta bancaria y los pocos pesos que me quedaban. Si iban a obligarme a firmar, al menos tendría mis identificaciones conmigo para después buscar ayuda. No volví a dormir. Me quedé sentado, esperando, pensando en mis opciones. A las 7 escuché movimiento en la casa. Zoe se preparaba para la escuela. Itzel daba órdenes desde la cocina. Golpeé la puerta. ¿Hay alguien? Necesito usar el baño. Escuché pasos acercándose y la voz de Itzel. Don Tadeo, no puede salir hasta que firme los papeles que Gael le dejó. Itzel, por favor, necesito usar el baño. Hubo un silencio, y luego el sonido de una llave girando. La puerta se abrió lo suficiente para que Itzel me pasara una cubeta de plástico. Use esto. Cuando firme los papeles, podrá salir. Cerró nuevamente con llave antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la cubeta, sintiendo una mezcla de humillación e incredulidad. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Pasé las siguientes horas encerrado. Nadie respondía a mis llamados. A mediodía, escuché a Zoe preguntando por mí. ¿Dónde está el abuelito? No lo vi en el jardín esta mañana. Tu abuelo no se siente bien, respondió Itzel. Está descansando y no quiere ser molestado. ¿Puedo llevarle algo de comer? No. El doctor dijo que debe ayunar hoy. Ahora apúrate o llegarás tarde a tu clase de piano. Escuché a Zoe protestar débilmente antes de que la puerta principal se cerrara. Mi estómago rugió de hambre, pero era el engaño a mi nieta lo que más me dolía. Alrededor de las 3 de la tarde, la puerta de mi habitación se abrió. Gael entró con una bandeja que contenía un vaso de agua y un sándwich. Te traje algo de comer, dijo, colocando la bandeja en la mesita. Gracias, respondí, acercándome con cautela. Estaba hambriento. Gael sacó nuevamente los documentos. ¿Has reconsiderado lo de la firma? Tomé el sándwich y di un mordisco antes de responder. Necesitaba fuerzas. Sigo pensando lo mismo. Quiero que el licenciado Mondragón revise estos papeles primero. Papá, te lo he explicado. Es una oportunidad que no podemos perder. ¿Por qué tanta prisa? Si es un buen comprador, esperará unos días. Gael se paseó nervioso por la pequeña habitación. No lo entiendes. Hay mucho en juego aquí. ¿Cómo qué? Se detuvo y me miró fijamente. Tengo deudas, papá. Deudas grandes. Esto me sorprendió. ¿Deudas? ¿Con quién? Con personas que no son muy pacientes. Necesito el dinero de la venta para pagarles. ¿En qué te metiste, hijo? Gael se dejó caer en la silla junto a la ventana. Por un momento, vi un destello del niño vulnerable que solía ser. Hice algunas inversiones que no resultaron. Pedí prestado pensando que recuperaría rápido, pero las cosas se complicaron. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podríamos buscar otra solución. ¿Qué otra solución? ¿Tienes 2 millones de pesos guardados en algún lado? Su tono volvió a ser duro. La parcela es lo único que vale lo suficiente para cubrir lo que debo. Podríamos hipotecarla en lugar de venderla, o buscar un préstamo bancario. Ya intenté todo eso. Nadie me presta con mis antecedentes crediticios. ¿Tan mal están las cosas? Gael no respondió directamente. Firma los papeles, papá. Es la única salida. Lo miré intentando entender en qué se había convertido mi hijo. ¿Y después qué? ¿Qué pasará conmigo cuando ya no tenga nada? Te seguiremos cuidando, como hasta ahora. Casi me río por lo absurdo de su afirmación. ¿Cuidándome? Me has encerrado sin comida, me niegas el baño, me tratas como a un prisionero. ¿A eso le llamas cuidarme? Estás exagerando. Solo intentamos protegerte. ¿De qué? De tomar malas decisiones. A tu edad, ya no deberías preocuparte por estas cosas. Tengo 60 años, Gael, no 90, y estoy perfectamente lúcido. Gael se levantó con impaciencia. Mira, no tengo tiempo para discutir. O firmas los papeles ahora, o las cosas se pondrán muy difíciles para ti. ¿Es una amenaza? Tómalo como quieras. Se dirigió a la puerta. Piénsalo bien, volveré en 1 hora. Salió, cerrando con llave nuevamente. Terminé de comer el sándwich, agradeciendo al menos ese pequeño alivio para mi hambre. Necesitaba salir de ahí, buscar ayuda. ¿Pero cómo? Miré alrededor buscando una salida. La ventana era demasiado alta y pequeña. La puerta estaba cerrada con llave. No tenía teléfono para llamar a nadie. Entonces recordé. El cuarto de lavado conectaba con mi habitación por una puerta que normalmente permanecía cerrada porque Itzel decía que el ruido de la lavadora me molestaría. Estaría también cerrada con llave.
Me acerqué y giré el picaporte lentamente. Para mi sorpresa, se abrió. Probablemente olvidaron asegurarla. Entré al cuarto de lavado, una pequeña habitación con la lavadora, secadora y estantes con productos de limpieza. Al fondo había otra puerta que daba al patio trasero. La probé, conteniendo la respiración. También estaba sin llave. Miré por la pequeña ventana para asegurarme de que no hubiera nadie en el jardín. Todo estaba despejado. Abrí la puerta con cuidado de no hacer ruido y salí. El aire fresco me golpeó el rostro. Me moví rápidamente, agachado entre los arbustos descuidados del jardín, hasta llegar a la cerca trasera. Había un pequeño portón que daba a un callejón, siempre cerrado con un candado. Para mi fortuna, yo mismo había instalado ese candado años atrás y recordaba que podía abrirse empujando fuerte la puerta, ya que el marco estaba vencido. Empujé con todas mis fuerzas y, efectivamente, la puerta cedió lo suficiente para que pudiera deslizarme por la abertura. Una vez en el callejón, caminé rápidamente alejándome de la casa. No sabía exactamente a dónde ir. No tenía suficiente dinero para un hotel y no quería meter en problemas a mis amigos. Pensé en el licenciado Mondragón, pero su oficina ya estaría cerrada a esta hora. Finalmente decidí ir con Citlali. Ella me había ofrecido refugio y ahora realmente lo necesitaba. Llegué a su casa 20 minutos después, mirando constantemente sobre mi hombro para asegurarme de que nadie me seguía. Toqué el timbre con mano temblorosa. Citlali abrió la puerta y su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación en un instante. «Don Tadeo, ¿qué sucede? Se ve terrible». «Citlali, perdone la molestia. ¿Puedo pasar?» «Claro, entre». Me hizo pasar rápidamente y cerró la puerta. «Siéntese, le traeré agua». Me derrumbé en el sofá de su sala, sintiendo que las piernas me fallaban por la tensión y el esfuerzo. Citlali volvió con un vaso de agua y un plato con galletas. «Coma algo mientras me cuenta qué pasó». Entre sorbos de agua y bocados de galletas, le relaté los eventos de las últimas 24 horas. Su rostro mostraba una mezcla de horror e indignación. «Esto es secuestro, don Tadeo. Deberíamos llamar a la policía». «No quiero causar un escándalo. Gael es mi hijo, a pesar de todo. Un hijo que lo encerró y le negó comida y el baño. Eso es abuso. No importa el parentesco». Suspiré profundamente. «Dice que tiene deudas grandes, que necesita vender la parcela para pagarlas. ¿Y por eso lo trata así? Hay otras formas de resolver problemas financieros». «Lo sé, pero parece desesperado». Citlali se sentó a mi lado. «Don Tadeo, no puede volver a esa casa. No es seguro. Pero ¿qué haré? No puedo imponerme aquí indefinidamente. Puede quedarse el tiempo que necesite. Mientras tanto, creo que debería hablar con el licenciado Mondragón y quizás con las autoridades. Gael me matará si involucro a la policía. Si no lo hace, quién sabe qué hará cuando lo encuentre. Ya cruzó una línea muy peligrosa». Sabía que tenía razón, pero la idea de denunciar a mi propio hijo me partía el alma. «Déjeme pensar esta noche. Mañana hablaré con el licenciado. Como quiera». Mientras tanto, preparé la habitación de huéspedes. «Y le prestaré ropa de mi esposo, que en paz descanse. Éramos casi de la misma talla». «Gracias, Citlali. No sé cómo pagarle. No hay nada que pagar entre amigos». Me dio una palmada en el hombro. «Ahora le prepararé algo de comer en serio. Esas galletas no son suficiente». Mientras Citlali cocinaba, me senté en la cocina observándola. Su amabilidad contrastaba tanto con el trato que había recibido en mi propia casa que casi me hacía dudar de mi realidad. «¿Cree que Gael ya habrá notado que me fui?», pregunté. «Seguramente. ¿Tiene su teléfono apagado?» «Me lo quitó hace semanas». «Bien, entonces no podrá rastrearlo. Pero probablemente empezará a buscarlo pronto. Zoe estará preocupada». Citlali me miró con simpatía. «Su nieta es una buena niña. Se nota que lo quiere mucho. Es lo único bueno que me queda en esa casa». «Don Tadeo, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Qué pasó con Gael? ¿Siempre fue así?» Negué con la cabeza. «No, era un buen niño. Respetuoso, cariñoso. Todo cambió cuando conoció a Itzel y empezó a trabajar en esa empresa de bienes raíces. De repente, nada era suficiente. Quería más dinero, más cosas, más estatus. La ambición puede cambiar a las personas», comentó Citlali mientras servía un plato de caldo de pollo humeante. «Supongo que yo también tuve parte de culpa. Después de que Mariana murió, me volqué en darle todo lo que pidiera.
Pensé que así llenaría el vacío que dejó su madre. No se culpe, don Tadeo. Cada quien toma sus propias decisiones. Comí en silencio, agradecido por la comida caliente y la compañía amable. Después de cenar, Citlali me mostró la habitación de huéspedes y me dio ropa limpia y artículos de aseo. Descanse. Mañana veremos qué hacer. Esa noche dormí intranquilo, despertándome sobresaltado varias veces, creyendo escuchar la voz de Gael exigiéndome que firmara los papeles. Al amanecer, estaba exhausto pero decidido a buscar una solución. Citlali ya estaba en la cocina preparando café cuando bajé. «Buenos días, don Tadeo. ¿Cómo durmió?» «No muy bien, la verdad». «Es comprensible. Tome, le preparé café y hay pan dulce recién traído de la panadería». Mientras desayunábamos, escuchamos un carro detenerse frente a la casa. Citlali se asomó discretamente por la ventana. «Es Gael», dijo en voz baja, «y viene con 2 hombres que no conozco». Sentí un escalofrío. «¿Cree que sepa que estoy aquí?» «Es posible. Somos vecinos desde hace años. Es lógico que sospeche». El timbre sonó insistentemente. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. «No abra», susurré. «Tal vez se vayan si piensan que no hay nadie». Pero el timbre siguió sonando, y luego escuchamos golpes fuertes en la puerta. «Sé que está ahí, papá». La voz de Gael sonaba alterada. «Abra la puerta, doña Citlali. Solo quiero hablar con mi padre». Citlali me miró, interrogante. Negué con la cabeza. Los golpes se hicieron más fuertes. «Si no abren, llamaré a la policía y diré que secuestraron a mi padre enfermo de Alzheimer». «¿Alzheimer?», murmuré indignado. «Nunca he tenido problemas de memoria». «Está mintiendo para presionarnos», dijo Citlali. «Don Tadeo, creo que deberíamos llamar nosotros a la policía». «Espere». Me acerqué a la ventana y me asomé cuidadosamente. Gael estaba allí con 2 hombres corpulentos de aspecto intimidante. Uno de ellos llevaba un portafolio. «Son sus acreedores», dije. «Viene a pagarles con el dinero de mi parcela. Con más razón debemos llamar a las autoridades». «No, yo hablaré con él. Pero no aquí. No quiero meterla en problemas. Don Tadeo, no es seguro. Lo sé, pero es mi hijo. Tengo que intentar hacerlo entrar en razón». Tomé mi chamarra y me dirigí a la puerta trasera. «Saldré por atrás. Usted espere unos minutos y luego dígale que no me ha visto. No quiero que se meta en líos por mi culpa». «¿A dónde irá?» «Con el licenciado Mondragón. Ya debe estar en su oficina a esta hora». Citlali me tomó del brazo. «Tenga cuidado. Y llámeme en cuanto pueda para saber que está bien». «Lo haré». Salí por la puerta trasera al pequeño patio, y de ahí a un callejón que conectaba con la calle paralela. Caminé rápidamente, alejándome de los gritos de Gael que aún se escuchaban. El centro de Uruapan estaba a unos 20 minutos a pie. Mientras caminaba, pensaba en mi siguiente paso. Necesitaba protección legal urgente, no solo para mí, sino también para asegurar que la parcela, la última herencia de mi padre, no cayera en manos de esos acreedores misteriosos. Al doblar una esquina, vi un carro patrulla estacionado frente a una tienda. Un oficial joven estaba comprando café. Me acerqué, dudando un momento antes de hablar. «Disculpe, oficial». El policía me miró. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Mi nombre es Tadeo Zavala. Necesito ayuda. Mi hijo me tuvo secuestrado en mi propia casa y ahora me busca con hombres peligrosos». El oficial frunció el ceño, claramente escéptico. «¿Secuestrado? ¿Su propio hijo?» «Sí. Me encerró para obligarme a firmar unos papeles. Quiere quitarme mi parcela para pagar deudas». «¿Tiene alguna prueba de esto?» Negué con la cabeza, sintiendo cómo mi historia sonaba cada vez menos creíble al pronunciarla. «No, pero mi vecina Citlali Jiménez puede confirmarlo. Y el licenciado Mondragón conoce parte de la situación». El oficial me observó detenidamente, evaluando si yo era un anciano confundido o alguien realmente en peligro. Finalmente, asintió. «Venga conmigo a la comandancia. Ahí podemos tomar su declaración formalmente y verificar su historia». «¿Puedo llamar primero al licenciado Mondragón? Él tiene documentos importantes sobre mi caso». «Claro, puede usar el teléfono de la patrulla». Subí al carro patrulla, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Nunca imaginé que terminaría así, huyendo de mi propio hijo y buscando protección policial. Mientras el oficial conducía, miré por la ventana las calles familiares de Uruapan,
preguntándome cómo recuperaría no solo mis propiedades, sino también a la familia que alguna vez tuve. La comandancia de policía era un edificio gris de 2 pisos en el centro de Uruapan. El oficial que me recogió, cuyo apellido resultó ser Barrientos, me condujo a una pequeña sala de entrevistas. Me ofreció un café mientras esperábamos al licenciado Mondragón, a quien habíamos logrado contactar por teléfono. «Señor Zavala, necesito hacerle algunas preguntas preliminares», dijo el teniente Barrientos, sacando una libreta. «Adelante», respondí, sujetando la taza de café con manos temblorosas. «¿Desde cuándo vive con su hijo?» «Desde hace 5 años, cuando murió mi esposa. Le cedí la casa a Gael, pero con un acuerdo legal de que yo podría vivir ahí de por vida». «¿Y cuándo comenzaron los maltratos?» «Gradualmente. Al principio eran pequeñas cosas, quejas sobre la luz que gastaba, restricciones en la comida, pero en los últimos 6 meses se volvió insoportable. Me limitaron las comidas, me prohibieron usar el teléfono, me controlaban cada movimiento. ¿Por qué cree que su hijo actúa así?», suspiré profundamente. «Dice tener deudas grandes. Quiere vender mi parcela, lo único que me queda a mi nombre, para pagarlas. ¿Sabe con quién tiene estas deudas?». «No exactamente, pero esta mañana lo vi con 2 hombres de aspecto intimidante. Uno llevaba un portafolio, como de negocios». Barrientos anotó algo en su libreta. «¿Y dice que lo mantuvo encerrado?». «Sí, desde ayer en la madrugada hasta la tarde, cuando logré escapar por la puerta del cuarto de lavado. Me negaron comida, agua y acceso al baño hasta que firmara los papeles de cesión de mis bienes. En ese momento, la puerta se abrió y entró el licenciado Mondragón, visiblemente preocupado. «Tadeo, gracias a Dios estás bien. Me llamó tu vecina Citlali, está muy angustiada». «¿Habló con ella? ¿Está bien?». «Sí, pero me dijo que tu hijo llegó muy alterado buscándote. Cuando ella negó haberte visto, Gael y esos hombres revisaron su casa por la fuerza. Sentí que la sangre se me helaba». «¿La lastimaron?». «No, pero la amenazaron. Ella llamó a la policía apenas se fueron». El teniente Barrientos se puso de pie. «Enviaré una patrulla a su domicilio de inmediato. ¿Tiene la dirección?». Mientras el teniente salía para dar órdenes, el licenciado Mondragón se sentó frente a mí. «Tadeo, esto es más serio de lo que pensaba. Estuve investigando después de que me visitaste. Los documentos que Gael quiere que firmes fueron elaborados por un despacho que tiene fama de trabajar para personas, digamos, de dudosa reputación. ¿Crees que mi hijo está involucrado con criminales? No lo sé con certeza, pero algo no cuadra. ¿Por qué tanta urgencia para vender la parcela?». Negué con la cabeza, abrumado. «No lo entiendo. Gael tenía un buen trabajo en la inmobiliaria y la casa está completamente pagada. Hay algo más». El licenciado abrió su portafolio y sacó unos papeles. «Revisé los registros públicos. Tu hijo ha hipotecado la casa». «¿Qué? Pero si se la di libre de gravámenes». «La hipotecó hace 6 meses con una financiera privada, y por una cantidad considerable, 1,5 millones de pesos». Me llevé las manos a la cabeza. «¿En qué se habrá metido?». «No lo sé, Tadeo, pero necesitamos proteger tu parcela y tus derechos de inmediato. Voy a solicitar medidas cautelares para que no pueda disponer de tus bienes y también una orden de protección para ti». El teniente Barrientos regresó con otro oficial de mayor rango. «Señor Zavala, le presento al capitán Quiroz. Se hará cargo de su caso personalmente». El capitán Quiroz, un hombre fornido de unos 45 años, me estrechó la mano con firmeza. «Señor Zavala, tomamos muy en serio las denuncias de maltrato a adultos mayores. Ya enviamos oficiales al domicilio de su vecina y están buscando a su hijo para interrogarlo. Gracias, pero no quiero causarle problemas a Gael. Solo quiero que me deje en paz y respete lo que es mío. Entiendo su sentir, pero lo que describe son delitos graves: privación ilegal de la libertad, violencia familiar, amenazas y posiblemente intento de fraude. No podemos ignorarlos». El licenciado Mondragón intervino. «Capitán, mi cliente está dispuesto a colaborar, pero está preocupado por su nieta de 10 años. Vive con su hijo y nuera, y teme que pueda verse afectada si hay un operativo policial». El capitán asintió comprensivo. «Tomaremos precauciones. De hecho, podemos coordinar con el DIF para asegurar el bienestar de la menor en caso necesario». «¿El DIF? No, por favor. No quiero que Zoé piense que su padre es un criminal». «Señor Zavala», dijo el capitán con tono paternal, «entiendo su preocupación,
Pero debemos seguir los protocolos. Si su hijo está involucrado en actividades ilícitas, su nieta podría estar en riesgo. No había considerado eso. La idea de que Zoe pudiera estar en peligro me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Está bien. Hagan lo que sea necesario para proteger a mi nieta. El capitán Quirós asintió y salió para hacer algunas llamadas. El licenciado Mondragón aprovechó para mostrarme los documentos que había preparado. Aquí está la solicitud de medidas cautelares para proteger tu patrimonio y aquí la denuncia formal por los maltratos. Necesito que las firmes. Leí cuidadosamente antes de firmar. No podía evitar sentir una profunda tristeza. Jamás imaginé que terminaría denunciando a mi propio hijo. Mientras firmaba, la puerta se abrió bruscamente y entró un oficial joven, visiblemente alterado. «Capitán, hay problemas en la dirección del señor Zavala. Los vecinos reportan gritos y sonidos de forcejeo». El capitán Quirós regresó apresuradamente. «Vamos para allá. Licenciado, usted quédese aquí con el señor Zavala». «No», dije poniéndome de pie. «Voy con ustedes. Mi nieta podría estar en peligro». «Es peligroso, Tadeo», advirtió el licenciado. «No me importa. Necesito asegurarme de que Zoe esté bien». El capitán dudó un momento. «Puede venir, pero se quedará en la patrulla bajo protección. ¿Entendido?» «Sí, gracias». Salimos rápidamente hacia las patrullas estacionadas frente a la comandancia. El trayecto hasta mi casa fue breve pero angustiante. Cada segundo que pasaba, mi preocupación por Zoe crecía. ¿Estaría en casa? ¿Habría visto algo? Al llegar, vimos 2 patrullas ya estacionadas y varios vecinos en la calle, observando. Mi corazón dio un vuelco cuando vi a Citlali entre ellos, hablando con un oficial. La patrulla se detuvo y el capitán bajó, ordenándome permanecer dentro. Desde ahí, podía ver la puerta de mi casa abierta y a varios policías entrando y saliendo. Unos minutos después, Citlali me vio y se acercó a la patrulla. El oficial que me custodiaba le permitió hablar conmigo a través de la ventana. «Don Tadeo, gracias a Dios que está bien». «¿Qué está pasando, Citlali? ¿Ha visto a Zoe?» «La niña está en la escuela, no se preocupe». Pero Gael e Itzel han estado discutiendo a gritos toda la mañana. Los vecinos llamaron a la policía cuando escucharon cosas rompiéndose. ¿Y esos hombres que estaban con Gael? Se fueron hace rato, pero no parecían contentos. Uno de ellos gritó algo sobre tener el dinero hoy mismo o atenerse a las consecuencias. En ese momento, vi a Itzel salir de la casa, escoltada por una oficial. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar y gesticulaba nerviosamente mientras hablaba. «Quiero ver qué está pasando», dije, intentando abrir la puerta de la patrulla. «Lo siento, señor. Tengo órdenes de mantenerlo aquí», respondió el oficial. «Por favor, esa es mi casa. Necesito saber qué ocurre». El oficial dudó, pero finalmente accedió a informar al capitán Quirós sobre mi petición. Poco después, el capitán vino personalmente a la patrulla. «Señor Zavala, la situación está bajo control. Su nuera está dando su declaración, y estamos buscando a su hijo, que aparentemente salió hace una hora con rumbo desconocido». «¿Qué dijo Itzel? ¿Admitió lo que me hicieron?» «Está cooperando. Dice que todo fue idea de su esposo y que ella solo siguió órdenes por miedo. También mencionó algo sobre un préstamo que salió mal y unos socios enojados». «¿Puedo entrar a la casa? Quiero ver con mis propios ojos que todo esté bien». El capitán lo consideró un momento. «De acuerdo, pero yo lo acompañaré personalmente». Bajé de la patrulla y caminé junto al capitán hacia mi casa. Los vecinos murmuraban al verme pasar. Me sentía como en una pesadilla. Al entrar, lo primero que noté fue el desorden. Había platos rotos en el suelo de la cocina, papeles esparcidos por la sala y marcas en la pared como si alguien hubiera golpeado con fuerza. «¿Qué pasó aquí?», pregunté, horrorizado. Según su nuera, su hijo tuvo un ataque de ira cuando los hombres que vinieron esta mañana le dieron un ultimátum. Aparentemente, debe mucho dinero a personas peligrosas y prometió pagarles hoy con el dinero de la venta de su parcela. Subí lentamente las escaleras hacia mi habitación. Necesitaba ver si mis pocas pertenencias seguían allí. El capitán me siguió en silencio. Mi cuarto estaba completamente revuelto. El colchón había sido rajado, los cajones vaciados, la pequeña mesa volteada. Buscaban algo con desesperación. «Mis documentos», murmuré. Buscaban mis documentos originales de la parcela. ¿Los tenía aquí? No.
Como le dije al teniente, están en una caja de seguridad en el banco. Pero Gael no me creyó. Salimos de la habitación y pasamos frente al cuarto de Zoe. La puerta estaba entreabierta y algo me impulsó a mirar dentro. A diferencia del resto de la casa, su habitación estaba intacta, con sus muñecas ordenadas y sus libros escolares sobre el escritorio. En la pared había pegado un dibujo reciente. Una familia de 3 personas, ella, su padre y su madre, y a un lado, solitaria, una figura más grande que representaba a un anciano. Encima había escrito, «Mi abuelito Tadeo». Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo, Zoe me seguía queriendo. «Capitán, ¿qué pasará ahora con mi nieta?», pregunté mientras bajábamos las escaleras. «Por el momento está en la escuela. Hemos enviado una oficial para vigilarla discretamente. Cuando salga, la traerán aquí, y el DIF evaluará la situación. ¿La separarán de sus padres? Eso dependerá de muchos factores. Si su nuera coopera y no hay evidencia de maltrato hacia la niña, probablemente pueda quedarse con ella mientras localizamos a su padre». En la sala, Itzel estaba terminando su declaración. Me miró con una mezcla de vergüenza y resentimiento cuando entré. «Todo esto es tu culpa», espetó. «Si hubieras firmado los malditos papeles, nada de esto estaría pasando». «Señora, modere su lenguaje», advirtió la oficial que tomaba su declaración. «¿Mi culpa?», respondí incrédulo. «Ustedes me encerraron, me negaron comida, me trataron como a un prisionero en mi propia casa. ¿Y dices que es mi culpa?». Itzel desvió la mirada. «No entiendes nada. Gael está metido en algo grande. Esos hombres no son personas con las que se pueda jugar». «¿En qué está metido mi hijo?». «Merezco saberlo». Dudó un momento antes de responder. «Hace un año, Gael conoció a unos inversionistas que le prometieron ganancias rápidas. Hipotecó la casa para invertir con ellos en un desarrollo turístico, pero resultó ser una estafa. Perdió todo el dinero y ahora debe la hipoteca más los intereses que siguen creciendo. ¿Y por eso decidieron quitarme lo poco que me quedaba? Fue idea de Gael. Dijo que si vendía tu parcela, podría pagar parte de la deuda y renegociar el resto. Yo solo le seguí la corriente porque tenía miedo de lo que pudiera pasar si no conseguía el dinero». «¿Miedo de qué?». «De esos hombres. Han estado amenazando a Gael durante semanas. Primero con llamadas, luego con visitas. La semana pasada encontramos una corona de flores en la puerta con una nota que decía, último aviso». Sentí un escalofrío. La situación era peor de lo que imaginaba. No se trataba solo de ambición o maltrato. Mi hijo estaba verdaderamente desesperado. «¿Y dónde está Gael ahora?», pregunté. «No lo sé. Salió furioso después de que los hombres se fueron. Dijo que buscaría otra forma de conseguir el dinero». Itzel me miró con ojos suplicantes. «Por favor, si sabes dónde está la llave de la caja de seguridad, dámela. Es la única forma de salvar a Gael». Antes de que pudiera responder, mi teléfono celular sonó. El licenciado Mondragón me lo había prestado para emergencias. El número era desconocido. «Bueno», contesté con cautela. «Abuelo, soy yo». La voz de Zoe sonaba asustada, casi en un susurro. «Zoe, ¿dónde estás, mi niña? ¿Estás bien?». «Estoy con papá. Vino a buscarme a la escuela. Dice que nos vamos de viaje». Mi corazón se aceleró. «¿Dónde están?». «No lo sé. Papá está hablando con unos señores. Me dejó en el carro y me dijo que no saliera, pero encontré su celular y vi tu número en las llamadas recientes». «Zoe, escúchame bien. ¿Puedes ver algo a tu alrededor que te ayude a saber dónde están?». Hubo un silencio mientras Zoe miraba. «Estamos en un estacionamiento. Hay un letrero grande que dice Terminal de Autobuses». «¿La terminal de Uruapan?». «Sí. Papá compró boletos. Vi que decían Tijuana. Tijuana. Al otro lado del país, en la frontera con Estados Unidos. Gael planeaba huir. Zoe, quédate donde estás. Vamos para allá. No le digas a tu papá que llamaste, ¿entendido?». «Tengo miedo, abuelito. Papá está muy raro, y esos señores no me gustan». «Todo estará bien, mi niña, te lo prometo». Colgué y miré al capitán Quirós, que había escuchado toda la conversación. «Mi hijo tiene a Zoe en la terminal de autobuses. Planea llevársela a Tijuana». El capitán inmediatamente activó su radio. «Necesito todas las unidades disponibles en la terminal de autobuses. Ahora, tenemos un posible secuestro de menor en progreso. El sospechoso es Gael Zavala, 35 años, probablemente armado y acompañado de otros individuos.
La menor es Zoe Zavala, 10 años. Itzel se levantó alarmada. «¿Gael se está llevando a Zoe? ¿A dónde?» «A Tijuana, aparentemente», respondí. «Con boletos para ambos». «No puede hacer eso. Es mi hija también». «Señora Mondragón, ¿sabe quiénes podrían ser los hombres que están con su esposo?», preguntó el capitán. «Probablemente los mismos que vinieron esta mañana. Se hacen llamar inversionistas, pero son prestamistas. Uno se llama Rodrigo, el otro no sé». «Vamos», dijo el capitán, dirigiéndose a la puerta. «Señor Zavala, usted viene conmigo». «Señora, usted se queda aquí bajo vigilancia». «No pueden dejarme. Es mi hija», gritó Itzel. «Lo siento, señora, pero usted está bajo investigación por los cargos de maltrato y privación ilegal de libertad. No puede abandonar el domicilio». Salimos rápidamente hacia la patrulla. El capitán encendió la sirena y nos dirigimos a toda velocidad hacia la terminal de autobuses. Yo rezaba en silencio, pidiéndole a Mariana que protegiera a nuestra nieta. La terminal de Uruapan no es muy grande, pero a esa hora del día estaba llena de gente. Varias patrullas ya habían llegado y los oficiales se desplegaban estratégicamente. «¿Sabe en qué tipo de carro podría estar su nieta?», preguntó el capitán. «Gael tiene un Jetta gris», respondí, escudriñando el estacionamiento. El capitán transmitió la descripción por radio. Nos quedamos en la patrulla mientras los oficiales buscaban. Los minutos pasaban lentamente, cada uno una tortura. De repente, la radio cobró vida. «Capitán, localizamos el vehículo en la sección norte del estacionamiento. La menor está dentro, sola, sin señales del sospechoso». «¿Zoe está bien?», pregunté ansioso. «Vamos a averiguarlo». El capitán condujo rápidamente hacia el sector norte. Al llegar, vi el Jetta gris rodeado de oficiales. La puerta trasera estaba abierta y una oficial hablaba con Zoe, que estaba sentada dentro con su mochila escolar abrazada contra su pecho. Bajé de la patrulla y corrí hacia ella. «¡Zoe!». Al verme, mi nieta soltó la mochila y corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Abuelito». La abracé fuertemente sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. «Todo está bien, mi chaparra. Ya estoy aquí». «Papá dijo que te habías ido lejos», sollozó Zoe. «Dijo que ya no te vería nunca más». «No es cierto, mi niña. Nunca te dejaría». El capitán Quirós se acercó mientras los demás oficiales continuaban la búsqueda. «La niña dice que su padre entró a la terminal con 2 hombres hace unos 10 minutos. Le ordenó que no saliera del carro bajo ninguna circunstancia». «¿Hacia dónde fueron, Zoe?», pregunté suavemente. «A comprar los boletos. Papá dijo que iríamos a conocer el mar, pero no me gustó como lo dijo. Parecía asustado». Un oficial se acercó corriendo. «Capitán, localizamos al sospechoso. Está en la sala de espera con 2 individuos. El autobús a Tijuana sale en 20 minutos». «Perfecto». Rodí en la sala pero sin alertarlos. «Quiero francotiradores en posición por si la situación se complica». «¿Francotiradores?», exclamé horrorizado. «Es mi hijo». «Es protocolo, señor Zavala, especialmente si hay civiles en riesgo». Zoe me miró con ojos asustados. «¿Qué pasa, abuelito? ¿Por qué hay tantos policías?» «Tu papá tiene algunos problemas, mi niña. La policía quiere hablar con él». «¿Está en peligro?». No supe qué responder. El capitán intervino con voz amable. «Todos estarán bien si hacen lo que les pedimos. ¿Por qué no van ustedes a aquella patrulla y esperan ahí mientras nosotros hablamos con tu papá?». Asentí, agradecido por su tacto. Tomé a Zoe de la mano y caminamos hacia la patrulla indicada. Desde allí, podíamos ver la entrada principal de la terminal, donde varios oficiales tomaban posiciones. «Abuelito», dijo Zoe en voz baja, «¿papá hizo algo malo?». «Todos cometemos errores, mi niña. Tu papá está pasando por un momento difícil, pero lo vamos a ayudar. Es por eso que ya no vivías con nosotros. ¿Por qué mamá y papá te trataban mal?». Me sorprendió su percepción. «¿Tú te dabas cuenta?». Asintió solemnemente. «Los escuché hablar muchas veces. Decían cosas feas sobre ti cuando creían que no los oía. Y vi cuando mamá tiró tu comida a la basura». «Oh, Zoe». La abracé nuevamente. «No quería que vieras esas cosas. No es tu culpa, abuelito. Yo sé que eres bueno». Sus palabras me llenaron de una emoción indescriptible. A pesar de todo lo que había pasado, mi nieta seguía viendo bondad en mí. Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido de las radios policiales. Algo estaba sucediendo. Miré hacia la terminal y vi movimiento en la entrada. Un grupo de oficiales salía escoltando a 3 hombres.
Uno de ellos era Gael. Ver a Gael esposado, escoltado por policías, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Su rostro mostraba una mezcla de furia y derrota. A su lado, los dos hombres que lo acompañaban también iban esposados, pero mantenían una expresión impasible, casi profesional, como si estuvieran acostumbrados a estas situaciones. «Quédate aquí, Zoe», le dije, apretando suavemente su hombro. «Voy a hablar con tu papá. Tengo miedo, abuelito. No temas, mi niña. Nadie va a lastimarse». Salí de la patrulla y me acerqué al grupo. El capitán Quiroz estaba dando instrucciones para el traslado de los detenidos. «Capitán, ¿puedo hablar con mi hijo un momento?». Me miró con comprensión. «2 minutos, señor Zavala. Y debe ser aquí mismo, con los oficiales presentes». Asentí y me acerqué a Gael. Cuando me vio, su rostro se contrajo con una mueca de odio que jamás había visto en él. «Feliz, papá. Lograste arruinarlo todo». «Gael, no quería que las cosas llegaran a este punto. Solo quería que respetaras lo que es mío, lo que me corresponde por derecho. Lo tuyo, todo lo que tienes existe gracias a mí. ¿Quién cuidó de ti cuando mamá murió? ¿Quién te dio un techo? Un techo que yo te regalé, hijo, y a cambio recibí maltrato, humillación y encierro». Gael desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. «No entiendes la presión bajo la que estaba. Explícamela entonces». Dudó un momento antes de hablar. «Estos hombres», dijo señalando con la cabeza a sus acompañantes, «representan a personas que no aceptan un no por respuesta. Les debo mucho dinero y me dieron hasta hoy para pagar». «¿Por qué les debes tanto?». «Invertí mal. Confié en las personas equivocadas. Para cuando me di cuenta del error, ya había perdido la hipoteca de la casa». «¿Y por qué no me pediste ayuda desde el principio?». «Soy tu padre, Gael». Por primera vez, vi un destello de vergüenza en sus ojos. ¿Cómo iba a admitir que había echado a perder todo? ¿Que había arriesgado nuestro patrimonio en una estafa? Así que decidiste quitarme lo poco que me quedaba. ¿Era eso o que nos mataran a todos? Miró hacia la patrulla donde estaba Zoe, incluyéndola a ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Te amenazaron con hacerle daño a Zoe? No directamente, pero dejaron claro que conocían mi rutina, mi familia, dónde estudiaba mi hija. Gael bajó la voz. Por eso intenté llevármela lejos. No por huir de ti o de la justicia, sino para ponerla a salvo. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo parecido a la compasión por mi hijo. No justificaba sus acciones, pero al menos entendía parte de su desesperación. Gael, la violencia y el engaño nunca son la solución, especialmente contra tu propia familia. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Sentarme a esperar que nos encontraran? Confiar en mí. Hablar conmigo. Juntos habríamos encontrado una solución. ¿Qué solución? La parcela no vale ni la mitad de lo que debo. Hay instituciones, abogados, formas legales de manejar las deudas. Gael soltó una risa amarga. Estos no son bancos, papá. No aceptan reestructuración de deudas. El capitán Quiroz se acercó. Tiempo terminado, señor Zavala. Debemos llevarlos a la comandancia. Asentí y di un paso atrás. ¿Qué pasará con mi hijo? Enfrentará cargos por maltrato a un adulto mayor, privación ilegal de la libertad, intento de fraude y posiblemente secuestro de menor. Aunque eso último podría discutirse ya que es el padre de la niña. ¿Y los otros hombres? Estamos verificando sus antecedentes, pero por lo pronto quedarán detenidos por amenazas y posible extorsión. Gael me miró por última vez antes de ser conducido a la patrulla. Papá, por favor, cuida a Zoe. No dejes que vea esto. Y lo siento. Por todo. Esas palabras, ese pequeño reconocimiento de culpa, me desarmaron por completo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el niño que alguna vez llevé sobre mis hombros. Lo haré, hijo, y encontraremos una solución para todo esto. Los oficiales se llevaron a Gael y a los otros hombres. Me quedé allí, viendo cómo las patrullas se alejaban con las sirenas encendidas. El capitán Quiroz se quedó a mi lado. Señor Zavala, ahora debemos ocuparnos de su nieta. ¿Tiene usted un lugar donde quedarse con ella? Sí. Mi vecina Citlali me ofreció su casa. Perfecto. Personal del DIF vendrá para evaluar la situación. Pero creo que lo mejor será que la niña quede bajo su cuidado temporalmente. Siempre que usted esté de acuerdo. Por supuesto que lo estoy. Bien.
Los llevaremos con su vecina y mañana necesitaremos que ambos vengan a la comandancia para formalizar algunas declaraciones. Regresé a la patrulla donde me esperaba Zoe. Su carita reflejaba confusión y miedo. «¿Qué va a pasar con papá?», preguntó en cuanto me senté a su lado. «Va a estar un tiempo con la policía, mi niña. Tiene algunos problemas que resolver». «¿Y mamá?». «Ella también está con la policía». Zoe abrazó su mochila con más fuerza. «¿Dónde vamos a vivir nosotros?». «Por ahora nos quedaremos con doña Citlali. ¿La recuerdas? La vecina que siempre te da dulces a escondidas». Asintió levemente. «Me gusta doña Citlali. Huele a galletas». Sonreí a pesar de todo. La capacidad de los niños para encontrar consuelo en las cosas más simples siempre me maravillaba. Un oficial nos condujo de regreso a Uruapan. Durante el trayecto, Zoe se quedó dormida con la cabeza apoyada en mi hombro. Parecía agotada, y no era para menos. Para una niña de 10 años, este día había sido una montaña rusa de emociones. Al llegar a casa de Citlali, ella nos esperaba en la puerta, visiblemente aliviada al vernos. «Don Tadeo, qué bueno que están bien. He estado tan preocupada. Gracias por recibirnos, Citlali. Necesitamos donde quedarnos unos días. Mi casa es su casa, ya se lo dije, y la pequeña Zoe siempre es bienvenida». Llevamos a Zoe, aún dormida, a la habitación de huéspedes. La acosté suavemente en la cama y la cubrí con una manta. Le acaricié el cabello, tan parecido al de su abuela Mariana, y salí en silencio. En la cocina, Citlali me esperaba con una taza de café caliente. Me senté, sintiendo de golpe todo el cansancio acumulado. «Don Tadeo, ¿qué pasó?». «Los vecinos dicen que se llevaron a Gael y a Itzel detenidos». Le conté todo. La detención de Gael en la terminal, las amenazas que recibía, las deudas, el intento de huir con Zoe. «Pobre niña», comentó Citlali. «Ver así a sus padres debe ser traumático». «Lo es. Por eso quiero protegerla lo más posible. No quiero que vea a sus padres tras las rejas. ¿Y qué va a pasar con ellos? No lo sé con certeza. El licenciado Mondragón dice que Gael podría enfrentar varios años de cárcel por los cargos acumulados. Itzel quizás menos, si coopera. ¿Y usted qué siente, don Tadeo? Es su hijo, después de todo». Suspiré profundamente. Estoy decepcionado, dolido, pero también preocupado. Gael se metió con gente peligrosa. Incluso si va a prisión, ¿qué pasará cuando salga? ¿Estas personas lo dejarán en paz? Es una situación muy difícil. Citlali puso su mano sobre la mía en un gesto de consuelo. ¿Hay algo que pueda hacer? Ya está haciendo mucho, Citlali. Darnos refugio es más de lo que podría pedir. Esa noche dormí poco, pensando en todo lo ocurrido y en lo que vendría. Mi vida había dado un vuelco completo en apenas 48 horas. Pasé de ser un hombre maltratado y encerrado en su propia casa a tener la custodia temporal de su nieta y ver a su hijo tras las rejas. Al amanecer, encontré a Zoe ya despierta, sentada en la cama mirando por la ventana. «Buenos días, mi chaparra. ¿Dormiste bien?» «Más o menos. Tuve pesadillas». Me senté a su lado. «Es normal después de lo que pasaste ayer. ¿Quieres contarme?» «Soñé que unos hombres malos se llevaban a papá y a mamá, y luego venían por mí. Nadie va a llevarte a ninguna parte, Zoe. Estás a salvo aquí conmigo». «¿Y papá y mamá? ¿Están a salvo?» «Están con la policía. Nadie les hará daño. ¿Cuándo podré verlos?» «Pronto, espero. Pero primero tienen que arreglar unos asuntos». No quería mentirle, pero tampoco podía explicarle toda la complejidad de la situación legal. Zoe era inteligente para su edad, pero seguía siendo una niña que amaba a sus padres a pesar de todo. Después de desayunar, una trabajadora social del DIF vino a hablar con nosotros. Era una mujer joven de aspecto amable que se presentó como Gabriela. «Hola, Zoe. Soy Gabriela. Trabajo ayudando a niños y familias que están pasando por momentos difíciles». Zoe la miró con desconfianza. «¿Vas a llevarme a un orfanato?» «No, claro que no. Estoy aquí para asegurarme de que estés bien y tengas todo lo que necesitas. Estoy bien con mi abuelito». Gabriela sonrió. «Me alegra oír eso. ¿Te parece si hablamos un rato, solo tú y yo? Después podemos invitar a tu abuelito a nuestra conversación». Zoe me miró, buscando aprobación. Asentí para darle confianza. «Está bien, mi niña. Gabriela solo quiere conocerte mejor». Mientras ellas hablaban en la sala, yo esperé en la cocina con Citlali, nervioso. Después de unos 20 minutos, Gabriela me llamó. «Señor Zavala».
Zoe es una niña muy madura para su edad. Me ha contado algunas cosas preocupantes sobre lo que vivía en casa con sus padres. ¿Cómo qué? Peleas constantes, gritos, amenazas. Y confirmó el maltrato hacia usted. Dice que varias veces intentó llevarle comida a escondidas, porque sabía que sus padres no le daban suficiente. Sentí una opresión en el pecho. Nunca quise que ella presenciara eso. Los niños ven más de lo que creemos, pero lo importante ahora es su bienestar. Después de evaluarlos a ambos y la situación, recomendaré al juez que usted obtenga la custodia temporal de Zoe mientras se resuelve la situación legal de sus padres. ¿De verdad? ¿No habrá problema por mi edad o mi situación económica actual? Su edad no es un impedimento. Está en plenas facultades para cuidar de su nieta. En cuanto a lo económico, entiendo que tiene una parcela a su nombre y una pensión. Además, el licenciado Mondragón me informó que están tramitando la recuperación de sus bienes. Así es. La casa donde vivíamos legalmente me pertenece en usufructo vitalicio, aunque Gael sea el propietario. Eso será considerado por el juez. Lo importante es que Zoe tenga estabilidad, y claramente usted es quien puede proporcionársela ahora. Gabriela se despidió, prometiendo regresar al día siguiente con más información. Zoe y yo pasamos el resto del día intentando establecer una rutina. Citlali nos ayudó comprando algunas cosas que Zoe necesitaba, ya que no habíamos podido recoger sus pertenencias de la casa. Por la tarde, el licenciado Mondragón vino a visitarnos. Traía noticias importantes. Tadeo, el juez emitió las medidas cautelares que solicitamos. Tu parcela está protegida legalmente y no puede ser vendida ni transferida sin tu consentimiento expreso ante notario. ¿Y la casa? También está protegida. El juez reconoció tu derecho de usufructo vitalicio, lo que significa que puedes volver a vivir allí cuando lo desees, independientemente de la situación legal de Gael. ¿Qué pasará con mi hijo? El licenciado se acomodó los lentes, buscando las palabras adecuadas. La situación es complicada. Los cargos son graves, especialmente el de privación ilegal de la libertad. Pero estoy trabajando en un acuerdo con la Fiscalía. ¿Qué tipo de acuerdo? Si Gael coopera proporcionando información sobre los prestamistas y sus operaciones, podrían reducir significativamente su condena, posiblemente a libertad condicional. ¿De verdad? ¿No tendría que ir a prisión? Dependerá de varios factores, pero hay posibilidades. Especialmente si demuestras tu apoyo como padre y víctima, manifestando que no deseas una pena severa para él. Por supuesto que no quiero ver a mi hijo en prisión. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo. El licenciado asintió, satisfecho. Esa actitud ayudará mucho. Hay otra noticia importante. Las autoridades financieras están investigando a los prestamistas. Son parte de una red más grande que ha estafado a muchas personas. La información que Gael pueda proporcionar será muy valiosa para ese caso. ¿Y eso podría ayudar a resolver su deuda? No directamente, pero si se demuestra que hubo fraude o extorsión, podría haber bases para anular o reducir significativamente la deuda. Era un rayo de esperanza en medio de toda esta oscuridad. No resolvía todos los problemas, pero al menos habría un camino. ¿Podemos visitar a Gael e Itzel? Pregunté. Mañana. Ya tengo los permisos. Pero Tadeo, ¿estás seguro de querer llevar a Zoe? Podría ser traumático para ella. Miré hacia la sala, donde Zoe dibujaba tranquilamente bajo la supervisión de Citlali. Necesita ver a sus padres, saber que están bien. No puedo ocultarle la realidad, pero tampoco exponerla innecesariamente. Hablaré con ella para prepararla. Esa noche, después de cenar, me senté con Zoe en la habitación que compartíamos. Mi niña, mañana iremos a ver a tus papás. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? ¿Dónde están? Están en un lugar donde la policía los tiene mientras arreglan sus problemas. No es un lugar muy bonito, pero podremos hablar con ellos. ¿Es una cárcel? Su perspicacia me sorprendió nuevamente. Sí, Zoe, es algo parecido a una cárcel, pero temporal. ¿Por qué los tienen ahí? ¿Por lo que me hicieron a mí o por lo que te hicieron a ti? Por varias cosas, mi niña. Hicieron algunas cosas que no debían, y ahora tienen que responder por esas acciones. ¿Como cuando papá te encerró en tu cuarto? Sí, como eso. Él no era así antes, abuelito. Antes jugaba conmigo y nos reíamos mucho, pero luego cambió. Se volvió enojón y siempre estaba preocupado por el dinero. Lo sé, mi niña. Las personas a veces cambian cuando tienen problemas, pero eso no significa que dejen de querernos.
¿Tú crees que papá todavía me quiere? Estoy seguro de ello. De hecho, una de las razones por las que te llevó a la terminal era porque quería protegerte. ¿De qué? No podía contarle toda la verdad sobre las amenazas. De problemas de adultos, mi niña. Tu papá pensó que alejándote estarías más segura, aunque lo hizo de la manera equivocada. Zoe asintió pensativa. Abuelito, ¿podemos volver a ser una familia normal algún día? Su pregunta me dejó sin palabras por un momento. ¿Cómo explicarle que la normalidad que conocía probablemente nunca volvería? Las familias vienen en muchas formas, Zoe. A veces son grandes, a veces pequeñas. A veces los papás viven juntos, a veces separados. Lo importante es que nos seguimos queriendo y cuidando unos a otros, incluso cuando estamos separados. ¿Entonces tú y yo somos una familia ahora? Sí, mi niña. Tú y yo somos familia. Siempre lo hemos sido. Y tus papás también siguen siendo tu familia, aunque por ahora no puedan estar contigo. Me abrazó fuertemente. Te quiero mucho, abuelito. Y yo a ti, mi Zoe. Más de lo que te imaginas. La visita a la comandancia al día siguiente fue difícil pero necesaria. Vimos primero a Itzel, quien rompió a llorar al ver a Zoe. Se abrazaron largamente mientras yo observaba en silencio. Mi niña, perdóname. Sollozó Itzel. Te fallé como madre. Está bien, mamá. No estoy enojada contigo. ¿Estás bien con tu abuelito? ¿Te está cuidando? Sí. Estamos con doña Citlali. Me gusta estar con ellos. Itzel me miró por encima de la cabeza de Zoe. Gracias por cuidarla, don Tadeo. Y perdón por todo. Asentí, aceptando sus disculpas sin palabras. Aún era demasiado pronto para perdonar completamente, pero al menos podíamos mantener la paz por el bien de Zoe. La visita a Gael fue más tensa. Estaba en una celda separada, más vigilada. Cuando nos vio entrar, se puso de pie lentamente. «Zoe», dijo con voz ronca, «mi princesa». Zoe corrió hacia los barrotes y extendió sus manitas a través de ellos. Gael las tomó con cuidado. «Papá, ¿cuándo vas a salir de aquí?» «No lo sé, hija. Hice algunas cosas malas y tengo que pagar por ellas». «¿Cómo lastimar al abuelito?» Gael me miró, sorprendido por la franqueza de su hija. «Sí, como eso. Le hice daño a tu abuelito, y eso estuvo muy mal. Pero tú me enseñaste que cuando hacemos algo malo debemos disculparnos y arreglarlo. Tienes razón. Y eso es lo que estoy intentando hacer ahora». Gael soltó las manos de Zoe y me miró directamente. «Papá, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que lo siento. Me dejé llevar por la desesperación y el orgullo, y les hice daño a las dos personas que más debería proteger». Sus palabras parecían sinceras, aunque sabía que también podían ser estratégicas para mejorar su situación legal. Pero por el bien de Zoe, decidí aceptarlas. Todos cometemos errores, Gael. Lo importante es aprender de ellos y no repetirlos. El licenciado dice que hay posibilidades de que no vaya a prisión si coopero. Voy a hacerlo. Les contaré todo sobre los prestamistas, sus métodos, sus contactos. No quiero que otras familias pasen por lo que nosotros pasamos. Es lo correcto. Y cuando salga, si me das la oportunidad, intentaré reparar el daño que te he hecho. Ya veremos, hijo. Por ahora concentrémonos en resolver esto paso a paso. Dejamos que Gael y Zoe hablaran un poco más antes de despedirnos. En el camino de regreso a casa de Citlali, Zoe estuvo inusualmente callada. ¿Estás bien, mi niña?, pregunté. Sí. Solo estoy pensando. ¿En qué? En que a veces las personas buenas hacen cosas malas cuando tienen miedo. Su observación, tan simple y tan profunda a la vez, me dejó reflexionando. Quizás Zoe entendía mejor que yo la complejidad de la naturaleza humana. Las semanas siguientes transcurrieron en una nueva rutina. Zoe volvió a la escuela. Yo comencé a recuperar mi salud y energía, y juntos empezamos a limpiar y reparar la casa para hacerla habitable nuevamente. El licenciado Mondragón cumplió su palabra. Consiguió un acuerdo para Gael que incluía libertad condicional a cambio de su cooperación plena con las autoridades. Itzel, quien tuvo menos participación directa en los maltratos, recibió una sentencia suspendida y servicio comunitario. 3 meses después del día en que escapé de mi encierro, estábamos de vuelta en nuestra casa. Zoe ocupaba su antigua habitación. Yo había recuperado mi dormitorio principal, y habíamos transformado el cuarto de Gael e Itzel en un pequeño estudio donde daba clases particulares para complementar mi pensión.
Gael cumplía su libertad condicional viviendo en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Venía cada domingo a visitar a Zoe, y poco a poco, nuestra relación comenzaba a sanar. Itzel, por su parte, había decidido buscar trabajo en Guadalajara para empezar de nuevo, como ella dijo. Visitaba a Zoe una vez al mes. La parcela seguía a mi nombre, ahora produciendo más que antes gracias a los consejos de unos ingenieros agrónomos que contraté. Parte de esas ganancias las destinaba a un fondo para los estudios universitarios de Zoe. Una tarde, mientras regresábamos de la escuela, nos encontramos con Citlali en el parque. Don Tadeo, Zoe, qué gusto verlos. ¿Cómo están? Muy bien, doña Citlali, respondió Zoe alegremente. El abuelito me está enseñando a cultivar aguacates en macetas. ¡Qué maravilla! Seguro serás una gran agricultora como tu abuelito, o tal vez maestra como él antes. Me gusta cuando me explica cosas. Citlali sonrió. Don Tadeo siempre fue un buen maestro. En el pueblo todos lo respetaban mucho. Exageras, Citlali, dije, algo apenado. Solo hacía mi trabajo. Y lo sigue haciendo, insistió ella. Ahora enseñando a su nieta los valores que muchos han olvidado. Honestidad, respeto, perdón. Zoe me tomó de la mano y la apretó suavemente. El abuelito dice que el perdón es como una medicina. Cura al que lo da y al que lo recibe. Muy sabio, asintió Citlali. ¿Y cómo va Gael con su programa? Mejorando. La terapia le está ayudando a controlar su impulsividad y a manejar el estrés. Los del grupo de apoyo dicen que su testimonio está ayudando a otros hombres con problemas similares. Me alegra oírlo. Las segundas oportunidades son importantes. Nos despedimos de Citlali y continuamos nuestro camino a casa. Mientras caminábamos, Zoe me miró con curiosidad. Abuelito, ¿tú ya perdonaste a papá por completo? Medité mi respuesta. El perdón es un proceso, mi niña. Cada día perdono un poco más. Lo importante es que ya no hay rencor en mi corazón, solo esperanza de que todos aprendamos y crezcamos a partir de lo vivido. Yo creo que eres el mejor abuelito del mundo. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Sus palabras me llenaron de una alegría indescriptible. A pesar de todo lo ocurrido, de las noches sin dormir, del hambre, del encierro, del miedo, aquí estábamos, caminando juntos hacia un futuro que volvía a tener luz. Al llegar a casa, Zoe corrió a revisar sus plantitas de aguacate en el jardín trasero. Yo me quedé un momento en el porche, observando este hogar que casi perdí y que ahora volvía a ser un refugio de paz. No sabía qué nos depararía el mañana, si Gael completaría exitosamente su rehabilitación, si Itzel volvería algún día a ser parte activa de la vida de Zoe, si los acreedores finalmente desaparecerían para siempre de nuestras vidas. Pero una cosa era segura. Nunca más permitiría que el miedo o la vergüenza me impidieran defender lo que es justo. A mis 60 años, había aprendido que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que las cicatrices, lejos de debilitarnos, pueden convertirse en recordatorios de nuestra fortaleza, y que a veces, la familia que reconstruimos después de la tormenta es más fuerte que la que teníamos antes. Abuelito, ven a ver, mi aguacate ya tiene otra hojita nueva. Sonreí y caminé hacia el jardín, hacia mi nieta, hacia el futuro que estábamos cultivando juntos, tan prometedor y resiliente como esa pequeña planta que crecía contra todo pronóstico. Si mi historia te conmovió, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Comparte este video para que otros conozcan que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros.